lo que el Espíritu Santo tiene para decir a la iglesia. Esta palabra, hermanos queridos, que estoy compartiendo con ustedes, Dios me dio hace como 3 años atrás. Porque esta parte de la escritura, hermanos queridos, muchas veces queda por encima de nosotros. Muchas veces no le damos tanta importancia. Pero sin embargo, hermanos queridos, si profundizamos la palabra del Señor, entendemos que Dios no solamente habló en aquellos tiempos con su pueblo Israel, sino también dejó, hermanos queridos, una profecía, una carta escrita para que tú y yo hoy lo podamos leer y podamos entender, hermanos queridos, la profundidad de cómo Dios trata, hermanos queridos, con lo que Él ha elegido, con lo que Él ha marcado. Y esta historia, hermanos queridos, la historia de Daniel, la parte que hemos leído, hermanos queridos, comienza mucho antes, hermanos queridos, a causa de la rebelión del pueblo de Israel. Cada situación, hermanos queridos, situación difícil, situación que lo dejaba en un momento crítico a Israel, tenía, hermanos queridos, su causa. Esto quiere decir, hermanos queridos, que no hay, hermanos queridos, ninguna cosa que no provenga de una causa. Y la causa de la situación de esta parte de la escritura precisamente viene a ser, hermanos queridos, la rebelión de Israel. Alabado sea el nombre de Jesús. La rebelión del pueblo de Dios. Podemos cambiar, hermanos queridos, y podemos decir la rebelión de la iglesia de Cristo. ¿Qué tiene que ver, hermanos queridos, con nosotros? La historia de Daniel o la historia de Israel. Jeremías, hermanos queridos, el profeta Jeremías comienza a profetizar a partir del capítulo 27, si me acuerdo bien, hermanos queridos, y habla, hermanos queridos, de la cautividad que iba a incomodar a Israel. Porque Israel, hermanos queridos, Dios ya tenía un plan para con Israel. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo, hermanos queridos, se rebela contra Dios y hace, hermanos queridos, y camina en contra de la voluntad de Dios, hermanos queridos, Él prepara su plan. Porque este plan, la cautividad de Israel, hermanos queridos, Dios prepara y dice, para que Israel vuelva su corazón a mí, es necesario que ande como un cautivo durante 70 años. ¿Y qué fue, hermanos queridos, lo que le hizo pensar a Dios a llegar a esa instancia con su pueblo? Porque ningún Dios, o sea, Dios, hermanos queridos, no tomaría una decisión si no hubiera alguna causa. Entonces, hermanos queridos, encontramos la palabra del Señor, que Israel hizo diversas cosas que molestó a Dios. Él dejó en claro, hermanos queridos, que el pueblo de Israel no se contaminara con las naciones cercanas a él. Y es aquí, hermanos queridos, en donde la iglesia fácilmente se puede acomodar a la palabra del Señor y podemos incluirnos y decir que la iglesia, hermanos queridos, incluye en esta profecía y no solo Israel. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. Porque dice, hermanos queridos, que Israel se rebela en contra de Dios. ¿Por qué? Porque dice que comenzó a ver lo que hacía las naciones cercanas a él, tradiciones,
religiones, diversas cosas, hermanos queridos, que hoy en día, hermanos queridos, nosotros también podemos ver que el mundo, hermanos queridos, lo que nos rodea, ¿qué es lo que ofrece a una persona que es llamado hijo de Dios, apartado del mundo? Alabado sea el nombre de Jesús. A Israel, hermanos queridos, no le faltaba nada. No le hacía falta de nada, hermanos queridos. Vivía en una condición muy buena. ¿Por qué? Porque vivía bajo el dominio de Dios. Dios le daba, hermanos queridos, lo que él necesitaba. Por eso dice, hermanos queridos, que en un principio Dios le hizo pisar en una tierra donde fluía leche y miel. A él no le hacía falta nada, a su pueblo. Como también hacía la iglesia, hermanos queridos, a ti y a mí no nos hace falta nada de lo que hay en el mundo, de lo que ofrece el mundo. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero siempre, hermanos queridos, el diablo viene a molestarnos. Viene, hermanos queridos, con sus ofertas. Porque el diablo, hermanos queridos, es el mejor, es el patrocinador del pecado. El diablo no anda pecando, hermanos queridos, sino él anda, hermanos queridos, promocionando el pecado para que tú y yo seamos el que peque delante de Dios. Aleluya. Entonces, hermanos queridos, Israel fue tentado por lo que él veía. Satanás, hermanos queridos, muchas veces nosotros, hermanos queridos, vivimos con miedo al diablo y decimos que el diablo, hermanos queridos, muchas veces puede hacernos daño, pero sin embargo dice, hermanos queridos, que el que se encarga del diablo es nuestro Dios. O sea, si Él no permite, hermanos queridos, con nosotros, Él no puede hacer nada. Pero sin embargo, hermanos queridos, hay un miedo mayor para la iglesia. Porque ese miedo, hermanos queridos, no se deja notar. Ese miedo, hermanos queridos, como que parece que no es malo. A lo que usted debe de temer, hermanos queridos, es a lo que usted no se da cuenta que poco a poco está abarcando y está entrando en tu vida o en la iglesia, en el ministerio. Alabado sea el nombre de Jesús, en tu familia. Él no se hace sentir, hermanos queridos, hasta que explota. Alabado sea el nombre de Jesús. Y fue el mal que llevó, hermanos queridos, al cautiverio a Israel. Aleluya. ¿Por qué? Porque dice que desecharon a Dios y amaron más, hermanos queridos, las vanidades. ¿Y qué decidió Dios? Israel, si tú amas lo que te rodea, el paganismo, la idolatría, el adorar a otros dioses, el hacer lo malo, el hacer sacrificios extraños, es ahí en donde vas a ir. ¿Por qué, hermanos queridos? Porque Dios no nos encierra en un círculo, en una iglesia o en una denominación o en una religión como la gente los llama, si usted no desea estar ahí. O sea, si usted no desea estar en una iglesia, Él no obliga a nadie. Fue, hermanos queridos, lo que Dios hizo con Israel. Bueno, si eso es lo que decía Israel, si amas al mundo, ¿por qué, hermanos queridos? ¿Por qué a Israel le llamaba la atención las naciones de alrededor? Dice, hermanos queridos, que Babilonia, precisamente donde fueron cautivos, era, hermanos queridos, la ciudad o la nación o el reino más avanzado en aquellos tiempos, porque Dios le permitió desarrollarse de esa forma, y lo dice en la palabra del Señor. El mundo, hermanos queridos, lo que usted ve es lo más desarrollado que usted pueda ver en estos tiempos. ¿Por qué? Porque Dios ha permitido, hermanos queridos, el mundo que te rodea, que embellezca, que crezca, que resplandezca, hermanos queridos, así como es naturalmente.
Dios le ha permitido. Entonces, hermanos queridos, eso fue lo que le llamó la atención al pueblo de Israel. Lo que ellos no necesitaban, hermanos queridos. Eso es lo que llama la atención de un hijo de Dios. Lo que él no necesita. Lo que no le hace falta. Eva, hermanos queridos, ¿por qué pecó? Porque le llamó la atención una fruta que a él no le hacía falta. Porque Dios mismo le dijo: de todo árbol comerás. Había miles de árboles, pero sin embargo, hermanos queridos, lo que a ella no le hacía falta, lo que no era necesidad para ella, eso le llamó la atención. Asimismo, la iglesia muchas veces, hermanos queridos, no le hace falta un pecado, no le hace falta, hermanos queridos, alabado sea el nombre del Señor, modernizar su vida, pero sin embargo, a él le llama la atención eso. ¿Por qué? Porque precisamente eso es lo que yo no hago. Y quiero experimentar, quiero saber cómo se siente, quiero saber cómo sabe, a qué sabe. Alabado sea el nombre de Jesús. Y esa tentación, hermanos queridos, es lo que usa el diablo. Esa es su oferta, hermanos queridos. Esa es su propaganda, hermanos queridos. Eso es lo que él patrocina, hermanos queridos. Lo que abunda en el mundo. Y dice, hermanos queridos, que Dios dijo y decidió: bueno, si tú amas el mundo, ahí es donde te voy a mandar. Si tú amas a Babilonia, ahí es donde vas a ir. Y precisamente Dios dice y decide. Y en la profecía, Jeremías, hermanos queridos, escribe la trágica historia que le esperaba a Israel. Y dice que Israel iba en Babilonia en condición no de visitante, no de una persona que iba a pisar Babilonia tranquilamente y nuevamente salir de Babilonia y volver a Israel. No. Dios da una condición y dice: ahí vas a estar hasta que yo decida. Yo voy a decidir tu tiempo, Israel, en Babilonia. Alabado sea el nombre de Jesús. Mira, hermanos queridos, hay que analizar muchas veces lo que estamos presentes aquí en esta noche. Hay que analizar, hermanos queridos, lo que nuestro corazón desea. ¿Será que no es lo que nos va a alejar de la presencia de Dios? Lo que nuestros ojos ven, hermanos queridos, ¿será que no es lo que va a alejar la presencia de Dios en nuestra vida? Entonces, hermanos queridos, Jeremías escribe y se lamenta, hermanos queridos, en la respuesta del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque la respuesta, hermanos queridos, no es un arrepentimiento. No es, hermanos queridos, un vamos a cambiar, vamos a mejorar. Si a esto Dios no le agrada, entonces yo voy a cambiar. Lo que es, hermanos queridos, es la respuesta que busca Dios en estos tiempos. Sin embargo, él iba profundizando, entrando más y más en el pecado. Entonces, Jeremías ve eso. Y el profeta Jeremías, hermanos queridos, conmovido con lo que él veía, hasta inclusive dice que intentaron matarle por el mensaje que él daba de parte de Dios. Entonces escribe un segundo libro que dice que es Lamentación de Jeremías. ¿Qué dice Jeremías en este libro? Él dice: yo, hombre común y corriente, soy testigo del castigo del pueblo de Israel y de lo que le espera a esta nación. Tristemente, hermanos queridos, él se lamenta y llora, hermanos queridos. Tal vez, hermanos queridos, en su profecía Dios tal vez no le dio la oportunidad de expresarse, hermanos queridos, pero sin embargo Dios le permitió que escribiera un segundo libro y expresa, hermanos queridos, un hombre común y corriente expresa, hermanos queridos, lo que él sentía, hermanos queridos, a causa del pecado de la nación de Israel. Sin embargo, hermanos queridos,
hay gente hoy en día sin remordimiento, sin sentimiento en la casa de Dios, hermanos queridos, que vive pecando y, hermanos queridos, no siente nada, no siente culpabilidad, no siente, hermanos queridos, alabado sea el nombre del Señor, que ofende a Dios. Pero sin embargo, hermanos queridos, esa clase de personas, ¿sabe qué dice Dios? Es necesario que vaya cautivo a Babilonia. Es ese lugar que le va a enseñar que está pecando en contra de mí. Aleluya. Pero sin embargo, hermanos queridos, el pecado trae una consecuencia. Aleluya. Porque no hay causa que no traiga efecto. Y la causa del pecado deja su efecto, hermanos queridos. Aleluya. Israel fue cautivo. Y precisamente, hermanos queridos, Daniel, cuando entra junto con 3 jóvenes más, él comienza, hermanos queridos, a narrar la historia, ya entrando en Babilonia. Aleluya. Y dice la palabra del Señor que este joven, que este muchacho, precisamente así dice la palabra del Señor, cuando lo iban sacando, hermanos queridos, de su nación, del reino en donde él pertenecía. Imagínense, hermanos queridos, la tristeza. Con muchos otros más iban, hermanos queridos, en condición de esclavo. Y escuche bien, hermanos queridos, porque es aquí, hermanos queridos, en donde la palabra del Señor confronta a la iglesia, confronta a cada uno de nosotros, confronta hasta el más pequeño, hasta el más grande de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor, porque dice la palabra del Señor que ninguno quedó en Israel, solamente los pobres, los debilitados, a la gente a quien no se le podía encargar nada de trabajo, dejaron en Israel, en Jerusalén. La nación de Israel queda vacía. Destruyeron, hermanos queridos, el templo de Salomón. Llevaron los utensilios, dice la palabra del Señor, dejaron vacío a Israel. Entonces entra una nueva etapa de Israel. Y también tenemos que hablar que entró una nueva etapa para la iglesia. Porque Israel iba entrando en Babilonia y quedó cautivo en Babilonia. En donde nosotros hoy actualmente estamos, hermanos queridos, en el mundo. En un mundo que nos rodea. Usted sale de su casa o de la iglesia, hermanos queridos. El mundo no te ofrece flores. El mundo no te da bienes. No te da, hermanos queridos, no te enseña nada bueno. Lo único que te enseña y te demuestra, hermanos queridos, es que te alejes de la presencia de Dios. Entonces, hermanos queridos, fácilmente podemos decir que el mundo hoy representa al Babilonia que habla la palabra del Señor. Entonces, Daniel, él no era un pecador. Él no era, hermanos queridos, la gente. Israel no fue cautivo a consecuencia de su pecado, y eso lo vamos a ver a través de la palabra del Señor. Aleluya. Aleluya. Porque él entra, hermanos queridos, dice la palabra del Señor, que el rey Nabucodonosor ordenó y dice precisamente, van a escoger a los príncipes de Judá. Daniel y sus 3 compañeros eran príncipes, hermanos queridos. Y yo quiero preguntar a la iglesia, ¿cuántos son príncipes y princesas de Jehová? Amén, aleluya, Jesús.
Resulta, hermanos queridos, que estos príncipes tenían, hermanos queridos, vamos a decirle, algunas cualidades. Tenían algunos requisitos. Ellos no eran como un ciudadano. O sea, ellos no eran como un civil. Eran totalmente apartados del pueblo de Israel, porque eran príncipes. Y según la cultura, hermanos queridos, ellos no hablaban con cualquier persona. Eran personas que eran enseñados, hermanos queridos, aparte, eran aislados. Hasta la comida era diferente. Alabado sea el nombre de Jesús. Su forma de hablar era diferente. Su culto a Dios, sus estudios a la palabra del Señor era diferente. Buscaban a Dios constantemente. Alabado sea el nombre de Jesús. Se apartaban para Dios constantemente. Ellos oraban, se consagraban. Ellos, hermanos queridos, ayunaban. Se apartaban directamente para Dios. Eso quiere decir un príncipe y una princesa de Jehová. Aleluya. Príncipe y princesa de Jehová no es aquel que va a la iglesia. Príncipe y princesa de Jehová no es aquel que canta y el que predica. Alabado sea el nombre del Señor. Sino es aquel que se consagra y se aparta para Dios. Ese es considerado que es apartado directamente para el Rey de Reyes. Y dice, hermanos queridos, que ellos entran. Y la sorpresa que podemos encontrar, que no entraron, hermanos queridos, como todos los demás. Ellos entraron, hermanos queridos, directamente a través de una orden del rey. Y fueron directamente al palacio del rey de Babilonia. Aleluya. Porque el diablo sabe, hermanos queridos, qué clase de persona, hermanos queridos, tú y yo somos. Entonces él busca la forma, la manera de engañarnos. Él busca, hermanos queridos, las mejores condiciones. Porque el diablo, hermanos queridos, al Hijo de Dios que se aparta, al Hijo de Dios que se consagra, no viene, hermanos queridos, con violencia. No viene, hermanos queridos, siento muy obvio que él es del diablo. No, él viene disfrazado. Él viene, hermanos queridos, simulando de lo que viene es de parte de Dios. Él viene, hermanos queridos, disfrazando su oferta y te dice, este tiene que venir de parte de Dios. Cuando usted lo ve, dice, Dios, parece que Dios me va a bendecir. Alabado sea el nombre de Jesús. Fácilmente Daniel y sus compañeros podían pensar, hermanos queridos, que Dios a pesar del destierro, hermanos queridos, ellos podían decir, al final, no es tan malo lo que vamos a recibir, porque mira, estamos llegando al palacio del rey. Y cuando ellos entran, hermanos queridos, ven la comida, la riqueza, esa mansión, hermanos queridos, que usted ni se imagina, tal vez no verá en su vida. Ellos podían decir, Dios nos ha bendecido. Dios ha hecho con nosotros misericordia y mira dónde estamos. Mira en el lugar que Dios nos ha puesto. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero sin embargo, hermanos queridos, Daniel se ve que era un buen cristiano, hermanos queridos. Un buen conocedor de la palabra del Señor. Porque dice, él ya veía, hermanos queridos, que esto venía disfrazado. Lo que el diablo ofrece. Aleluya. Usted, hermanos queridos, que me escucha hoy, para descarriarnos
de la presencia del Señor, hermanos queridos, no hace falta salir de la iglesia. No hace falta, hermanos queridos, usted decir, el que se descarría es aquel que no va más a la iglesia. No. Es dentro de la iglesia, hermanos queridos, que ocurre todo lo que el diablo, hermanos queridos, ofrece. Es dentro de la iglesia. Mientras usted, hermanos queridos, va creciendo espiritualmente y va entendiendo las cosas de Dios, hermanos queridos, usted se enamora de Dios. Y los cristianos le dicen el primer amor. Pero sin embargo, hermanos queridos, usted va descubriendo más y más las cosas de Dios. ¿Qué pasa, hermanos queridos? Hay un punto que el diablo también, hermanos queridos, se presenta delante de usted. Yo me acuerdo, hermanos queridos, en la época de mi adolescencia, había una cierta edad, hermanos queridos, que el mundo a mí no me llamaba la atención. No me llamaba la atención la farra. No me llamaba la atención, hermanos queridos, lo que a los jóvenes les agrada. Todas las cosas que usted puede nombrar. A mí no me llamaba la atención. Pero sin embargo, hermanos queridos, yo decía en mi corazón, jamás voy a hacer esto. Jamás ni siquiera se me va a ocurrir. Ni voy a pensar, porque no me agradaba, no me llamaba la atención. A mi cuerpo, el cuerpo mío aún no estaba despierto para ver el mundo, hermanos queridos. Pero sin embargo, llega una etapa de nuestra vida, hermanos queridos, en donde parece ser que el ojo se abre. Y a usted comienza a llamarle la atención poca cosa. Luego viene otra. Luego va llamándole más las cosas. Alabado sea el nombre de Jesús. Y es ahí, hermanos queridos, en donde depende de ti y de mí, porque totalmente, hermanos queridos, Dios nos deja a nuestro cargo decidir. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué, hermanos queridos? Porque Dios te hace probar lo bueno, lo santo, lo perfecto, lo correcto. Ese es el primer amor. Él te hace conocer su presencia. Lo bueno que es estar en su presencia, hermanos queridos, y te dice, bueno, ahora ya probaste lo que yo tengo preparado para ti. Entonces, hermanos queridos, ¿qué pasa? Viene lo otro. Alabado sea el nombre del Señor, como pasó con Eva. Ella probó, hermanos queridos, Adán y Eva. Ellos probaron todos los frutos que Dios ofrecía. Y no encontraron nada malo en eso, pero sin embargo, se abrió los ojos a través de la palabra del diablo. Porque el diablo también predica, hermanos queridos. Y es buenísimo predicando, alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, ahí es donde despierta uno y dice, ¿será que yo no he descubierto todo? Algunos le dicen, tú eres muy joven, puedes probar esto y luego volver a la iglesia. Aleluya. Yo escuché a un joven una vez, hermanos queridos, que dijo, yo puedo descarriarme y luego, cuando haga todo lo que yo quiera, voy a volver a la iglesia. Aleluya. Pero eso no es así, hermanos queridos. ¿Por qué? Aleluya. Porque hay muchas personas que me están escuchando aquí que piensan, y hay muchos descarriados, hermanos queridos, que se equivocan y se confunden. Hay 4 parábolas, hermanos queridos, en la palabra del Señor que nos enseñan justamente sobre eso, para que la gente no se confunda y para que entiendan en qué posición Dios le tiene a ellos. El que se descarría dice, se va al mundo y piensa y dice, yo soy la oveja número 100. Voy a hacer toda mi fechoría. Voy a cometer todos los pecados. Me voy a ensuciar. Y luego Dios, y luego Jesús va a venir por mí. Luego Jesús va a venir al rescate. Tú que piensas así, descarriarte y decir que Cristo va a ir por ti nuevamente, déjame decirte que tristemente la palabra del Señor no es lo que ampara. Porque dice, hermanos queridos, que Jesús
El buen pastor fue a buscar una oveja que se había perdido. ¿Qué quiere decir eso, hermanos queridos? Que el que se pierde es porque no sabe el camino de regreso al redil, ¿verdad? Una oveja perdida. Y dice que él fue y lo alzó sobre su hombro. ¿Por qué? Porque él no conocía el camino. Es un desconocedor. Es alguien que no sabe nada de Dios. Es alguien, hermanos queridos, que tal vez no se le ha predicado todavía la palabra del Señor, la verdad. Esa es la oveja, la número 100 de la que habla la Biblia. Y nos deja claro, hermanos queridos. Y hay 99 que le esperan a esa oveja que se perdió. ¿Y cuál es la parábola para el descarriado? Tristemente, hermanos queridos, y yo lo he comprobado, hermanos queridos, que el descarriado, esa persona que dejó la gracia, esa persona que abandona, que traiciona la gracia de Dios, es aquel joven que dejó la casa de su padre. ¿Qué dice, hermanos queridos, en la palabra del Señor? Analicemos bien, hermanos queridos, cómo dice la palabra del Señor. El joven, en su casa había riqueza, él sabía, lo que él comía era delicado, a él se le ofrecía lo que él quería, a él se le cocinaba lo que a él le agradaba, deseaba. Alabado sea el nombre del Señor. Eran dos hermanos, alabado sea el nombre de Jesús. Ellos vivían en riqueza, no les faltaba nada. Pero sin embargo, hermanos queridos, el menor le llamó la atención lo de afuera. A pesar de que en su casa él tenía todos los recursos, hermanos queridos, riqueza. La economía era buena, porque me imagino que era así, hermanos queridos, porque dice que su padre tenía muchos siervos. Pero sin embargo, él sale de su casa. Sale de su casa, hermanos queridos, y experimenta el mundo que hoy mucho dentro de la iglesia quiere experimentar. ¿Y qué dice, hermanos queridos? Dice la palabra del Señor que cuando todo lo hubo malgastado, hizo todos los males, se encontró en un momento muy difícil. ¿Quién fue a buscarlo? ¿Jesús? No. ¿Quién fue a buscarlo? ¿Su padre? No. ¿Quién fue a buscarle? ¿Su hermano? Nadie fue por él. ¿Por qué? Porque él era la oveja amañada que sabía el camino, que conocía el camino de regreso al redil, a su casa. Por lo tanto, hermanos queridos, nadie fue a buscarlo, nadie fue a predicarle. Y eso es lo triste, hermanos queridos, que a un descarriado no hay mensaje, no hay palabra, no hay, hermanos queridos, devoción, no hay revelación que lo convenza de su pecado. ¿Por qué? Porque él lo conoce todo, él ya fue enseñado, él sabe todo lo que tiene que hacer, él sabe que tiene que arrepentirse. Por lo tanto, no hay palabra, según la palabra del Señor, según la Biblia, que a él lo pueda convencer. Y eso es lo triste. Aleluya. Yo conviví, hermanos queridos, con dos descarriados. Aleluya. Como unos cuantos tiempos, hermanos queridos. ¿Saben qué? Nosotros hicimos todo, hermanos queridos. Ayunamos, oramos, leímos la palabra del Señor. Me acuerdo, hermanos queridos, con uno quedé leyendo la palabra del Señor, estudiando la Biblia hasta las 3 de la mañana, con un inconverso. Y él me contó, hermanos queridos, una visión que en la iglesia de ellos tuvieron. Dice que en un momento 2 profetas llevaron la visión a aquella iglesia en donde ellos congregaban. Eran 7 jóvenes que congregaban. Eran, hermanos queridos, tremendo. Dice que en su tiempo
fueron los que más ganaron alma para Dios. Escuche, hermanos queridos, lo que el diablo destruye, hermanos queridos. Muchas veces, alabado sea el nombre del Señor, no sabemos cómo va a terminar. Estos jóvenes, hermanos queridos, los profetas llevaron el mensaje. Hay 7 jóvenes que se van a descarriar. Y su regreso en la iglesia, nadie sabe. Se le entregó la profecía, la visión. Ellos escucharon, hermanos queridos, no llevó mucho tiempo, todos se descarriaron. Pero sin embargo dice que hay un joven que tuvieron, hermanos queridos, visión totalmente aparte para él. Y dice que este joven, la visión para este joven es que lo vieron a él llevando, hermanos queridos, un colchón. Y dice que tomó su colchón y se fue al bosque y preparó su cama y se acostó y se durmió. Y la revelación de la profecía que le entregó es que este joven iba a dormir, hermanos queridos, hasta que él decida despertarse. Aleluya. No dependía, hermanos queridos, de que alguien fuera a despertarlo a él. Y tristemente, hermanos queridos, ese joven de quien este descarriado me habló es el más perdido entre ellos. Es el que anda durmiendo en las calles, hermanos queridos. Es podemos llamarlo un indigente. El más perdido, hermanos queridos, hasta hoy en día. Alabado sea el nombre de Jesús. Volviendo, hermanos queridos, a mi experiencia con estos 2 jóvenes. Yo hice con ellos oración, ayuno. Orábamos, hermanos queridos. Yo hice, hermanos queridos, yo creo que fueron mis mejores predicaciones para ellos, para que se convirtieran. Pero sin embargo, no fue así. Me acuerdo, hermanos queridos, que logré llevarlo a la iglesia. Y yo me emocionaba, hermanos queridos, porque yo dije, rescaté almas para Dios. Gané almas para Dios. Aleluya. Pero sin embargo, hermanos queridos, yo no sabía que la decisión, hermanos queridos, ni siquiera estaba en la mano de Dios, estaba en la mano de ellos. Aleluya. Uno de ellos, hermanos queridos, me acuerdo que Dios lo tomó, sintió la presencia del Señor, danzó, habló en lengua. Yo dije, esta es la restauración de Dios de uno de sus siervos. Pero sin embargo, hermanos queridos, hoy está en el mundo. Hoy está perdido. El que más yo le daba chance, hermanos queridos, que se iba a convertir, que iba a ser un gran predicador, que iba a testificar lo que Dios había hecho con él, que le había rescatado, hermanos queridos. Ese fue el que más me decepcionó, hermanos queridos. Pero sin embargo, al que menos yo le daba, hermanos queridos, o el que menos creía que iba a congregar nuevamente, hermanos queridos, gracias a Dios, hoy está con nosotros presente en esta noche, que es mi hermano Rolando. Aleluya, Jesús. Y saben, hermanos queridos, no fue esa oración, no fue esos ayunos, porque yo me acuerdo, hermanos queridos, que ayunamos, creo que yo aguanté 1 día y medio, y después, hermanos queridos, no pude aguantar, porque la carga, el peso que sentía, hermanos queridos, era impresionante. Pero sin embargo, hermanos queridos, nuestra meta creo que era 2 días, y el único que alcanzó fue él. 2 días de ayuno. Aleluya.
Pero sin embargo, hermanos queridos, no fue ese sacrificio, sino yo me di cuenta después, hermanos queridos, que fue la decisión, porque Él decidió, hermanos queridos. Fue la decisión. Fue que Él despertó. Fue que Él volvió en sí. Y entendió, hermanos queridos, cuál era lo correcto. Y ese es el problema, hermanos queridos, que el descarriado, hermanos queridos, sabe, conoce. Dice, hermanos queridos, que aún las mulas conocen el pesebre de su amo. ¿Por qué dice esto, hermanos queridos? Que el que ha conocido a Dios, que el que ha experimentado la gracia de Dios, hermanos queridos, ya depende de Él para su retorno. Por eso, hermanos queridos, es muy difícil la vida de un descarriado. ¿Por qué tomo, hermanos queridos, esta parte de la palabra del Señor, la enseñanza, y me voy y tomo directamente a un descarriado? Porque podemos entender, hermanos queridos, que a través de la vida de Daniel, ellos también podían ser un descarriado. Porque en Babilonia, hermanos queridos, no fueron los únicos jóvenes que entraron. Había muchos más. Multitudes de jóvenes, príncipes. Pero sin embargo fueron 4, hermanos queridos, que entendieron la voluntad de Dios y dijeron: es muy buena la oferta del rey Nabucodonosor. Es muy buena la oferta de vivir, de comer de su plato, de su comida, de beber de su vino, de lo que él bebe, porque me imagino que era lo mejor lo que ellos servían, hermanos queridos. Pero sin embargo ellos pensaron y dijeron: si esto me aleja de la presencia del Señor, nosotros no vamos a caer en eso. Nosotros decidimos no contaminarnos. Eso es lo que la iglesia tiene que hacer en estos tiempos. Lo que los jóvenes tienen que decidir en estos tiempos. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Quién vive? Y a su nombre. Aleluya, Jesús. Y dice, hermano querido, que era un riesgo negarse a la oferta del rey. ¿Y quién? Hermano, imagínese y analice, si a mí me dieran la oportunidad, hermano querido, de entrar en un palacio y que me reciban de esa forma, y yo decir: esto me va a apartar de Dios. No hay chance, hermano querido. Porque ni siquiera Dios le dijo, ni siquiera vino un profeta a decirle: mira, Daniel, que la comida está contaminada. Mira, Daniel, que no coma de ese plato. No hubo un profeta, no hubo un predicador, hermanos queridos. Ni siquiera vino los ángeles a advertirle a estos 4 jóvenes, sino que ellos, hermanos queridos, entendieron. Porque los que están cerca de Dios saben, hermano querido, lo que le puede acercar de la presencia del Dios Altísimo. Alabado sea el nombre del Señor. No hace falta que Dios te diga: no peques. No hace falta que un ángel venga y te diga: no te contamines, porque tú ya sabes, hermano querido, que no debes de pecar. Aleluya. Pero sin embargo, hermanos queridos, hoy en día la gente piensa, o los cristianos piensan: si Dios quiere que me quede en la iglesia, si Dios quiere que yo permanezca en el ministerio, en la iglesia, que siga cantando, que venga un profeta y que me hable. Alabado sea el nombre del Señor. Pero eso no es así, hermano. Eso no es así. ¿Por qué? Porque la profecía ya está completa. Tú ya sabes lo que le agrada y lo que no le agrada a Dios. Por lo tanto, hermanos queridos, ella no va a venir a amonestarte y a decirte: no hagas eso. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos queridos, estos jóvenes, ¿de dónde, hermanos queridos, entendieron esto? Aleluya. ¿Quién le dijo para negarse a la comida del rey? Yo me imagino, hermanos queridos, que ellos fueron cuando estuvieron en Israel, que en la escuela dominical
Escucharon cuando el diácono o el presbítero o el pastor o quien sea que le enseñaba y decían: esto es la voluntad de Dios, esto hay que hacer. No importa si tú sales de Israel, tienes que consagrarte. No importa si vas a otra nación, sigue siendo fiel a Dios. No importa si estás en cualquier parte de la ciudad, del país, en la universidad, en la escuela, en tu trabajo, sigue siéndole fiel a Dios. Eso es lo que nos enseña, ¿verdad?, la iglesia. La iglesia es la escuela dominical en donde nos enseñan, hermanos queridos, así para que cuando entremos a Babilonia, para que cuando tú salgas de la iglesia, hermanos queridos, y cuando te encuentres con esta oferta que impresiona, hermanos queridos, que te, alabado sea el nombre del Señor, que rompe el ojo y dice: esto es bueno, para que tú te acuerdes de la enseñanza que te dieron en la iglesia. Y Daniel se acordó. Y tal vez dijo: yo me acuerdo cuando el profeta Jeremías profetizó, o el profeta Ezequiel profetizaba, aleluya, que íbamos a venir en una tierra pagana. Y es precisamente en donde tú y yo estamos, hermano. Estamos en Babilonia, querramos o no queramos. Y estamos cautivos, pero como dice la palabra del Señor, estamos aquí, pero no somos de aquí. Aleluya. Así que, hermanos queridos, no te aferres a las cosas del mundo, porque si te agrada, si te está gustando la cosa del mundo, con el mundo te vas a quedar. Pero sin embargo, Daniel, cuando entró a Babilonia, dijo: yo no me voy a servir de esto, porque aquí yo no voy a permanecer. Mi ciudadanía, mi país es Israel. Y ahí yo no acostumbro ahí a comer esto. Yo no acostumbro ahí a beber esto. Aleluya. Lo que en